Hola Anderson, quiero iniciar felicitándote por ser tan responsable y estar sumamente a tiempo. Y por respeto del tiempo vamos a iniciar y los demás compañeros se van a ir integrando a medida que vayamos avanzando. Darte la más cordial bienvenida por tomar una decisión tan importante en tu vida como es la de realizar una carrera universitaria y con un reto sumamente importante porque debes desarrollar hábitos de estudio para poder tener éxito en la misma. Estamos trabajando hoy con la asignatura del curso de reforzamiento de español o el curso propedéutico de español. A medida que vayamos avanzando, pues puedes también agrandar la pantalla para ver la presentación como te quede un poquito más cómodo. Vamos a ver el tema de la comunicación. Podemos decir que la comunicación la podemos dividir en dos grandes partes, que es la comunicación oral y la comunicación escrita. Es importante resaltar que no solamente los seres humanos nos comunicamos, sí los seres humanos hacemos uso de la lengua que no pueden hacer los animales, pero no quiere decir por esto que solo seamos los seres vivientes que podemos comunicarnos. La comunicación es un proceso mediante el cual dos o más personas intercambian opiniones y saberes, sea de manera oral o de manera escrita. También podemos ver que el concepto de comunicación se deriva del latín comunicare y que data desde el año 1448, que significa compartir o hacer a otros partícipe de lo que uno tiene o de lo que uno sabe hacer. En algunas ocasiones también lo podemos ver como un proceso en el que una persona transmite información a la otra. Obviamente esa otra persona sería el receptor. Retomando la comunicación como el proceso mediante el cual dos o más personas intercambian impresiones. Para que se dé un proceso de comunicación tiene que existir ese intercambio de impresiones. ¿Me escuchas bien, Anderson? Si me escuchas, me gustaría que a través del chat me vayas respondiendo. Bueno, parece que todo está perfecto. Algunas características de la comunicación. Muy bien. La comunicación oral y de la comunicación escrita. En la oralidad, la selección es menos rigurosa de la información. No quiere decir que cuando estemos conversando nosotros no vamos a tener pendiente todos los elementos que amerita el proceso comunicativo y todas las reglas para podernos comunicar adecuadamente. Pero el proceso se da mucho más llano porque cuando se comete algún error, nosotros nosotros entonces podemos tener ese feedback de manera inmediata y decirle a la otra persona que no le estamos entendiendo. Tiene que ser un tema con el internet, Anderson. También en la comunicación oral se redunda bastante, se repite bastante, o el proceso de espontaneidad, es decir, es mucho más espontánea. La estructura gramatical es mucho más flexible porque ese feedback se hace de manera sincrónica, se hace en el mismo momento. Mientras que en la comunicación escrita la selección es muy precisa de la información, debe existir menos redundancia, se debe escribir de manera directa para que la persona pueda entender, se da un proceso de planificación previa y las estructuras gramaticales son más rígidas, se utilizan los códigos con mayor rigurosidad. ¿Y por qué las estructuras gramaticales son más rígidas?
Bien, lo que pasa es, Anderson, que tú estás en el rol de estudiantes y puede ser que con el tema del navegador pues se pierda un poquitín la comunicación. Bien, pero me escuchas. Ahora me estás escuchando. Bien, cualquier pregunta que tengas, Anderson, puedes hacerla a través del chat que yo te la contesto. Bien. Ahí vemos un proceso, cómo se realiza el proceso de flexibilidad de lo que es la comunicación oral, donde podemos saludar, donde las expresiones y los gestos juegan un rol fundamental en el proceso de comunicación porque dictan bastante de lo que nosotros queremos demostrar a la persona con la que estamos hablando. Sí, así es como dices, muy bien. Bien, los elementos de la comunicación, tenemos el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. El emisor es la persona o cosa que emite el mensaje. El receptor es la persona que recibe este mensaje y el mensaje es lo que queremos transmitir. El código es un conjunto de signos y de reglas que sirve para interpretar el mensaje. Por ejemplo, como código podemos ver los semáforos. Inmediatamente en los semáforos nosotros vemos, si vamos conduciendo, que la luz está en verde, automáticamente eso nos dicta a nosotros que podemos seguir conduciendo. Ahora, si estamos como transeúnte y ese semáforo está de color verde, quiere decir que nosotros debemos pararnos, entonces es un signo. Y el canal, que es el medio o elemento a través del cual se transmite el mensaje. En este caso, nuestro canal es nuestra herramienta de videoconferencia AnyMeter, que es la que nos está permitiendo tener un encuentro cara a cara a través de la tecnología, que puedan escucharme y que puedan observar también la acción que le estamos pasando. O sea que aquí se da un proceso doble y la herramienta es también, bueno, además del tema del internet, es muy efectiva. Podemos ver la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En la comunicación verbal tenemos el lenguaje hablado y tenemos el lenguaje escrito. Y en la comunicación no verbal tenemos los gestos, las imágenes y los sonidos. Muchas veces si escuchamos un sonido, por ejemplo, la sirena de una ambulancia, sabemos que hay una situación delicada de salud. Pero si escuchamos, por ejemplo, la sirena que toca el cuerpo de bomberos cuando va a atender algún caso, pues ya nosotros interpretamos que hay una situación de peligro, específicamente o regularmente asociada al fuego. Bien, vamos entonces a observar tres elementos importantes, que es el lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje, que es la facultad o la capacidad que tenemos las personas para comunicarnos y para expresar nuestras ideas, pensamientos y deseos. Y la lengua, que es el idioma o un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de cada comunidad. Y el habla, que es la realización física y concreta del idioma. Es el uso individual que cada persona hace de la lengua. En la lengua nosotros podemos ver con el tema del idioma que existen diferentes idiomas y que si una persona tiene un idioma y otra persona tiene otro idioma, entonces el proceso de comunicación oral va a ser un poquito difícil. También podemos ver la norma, que es el conjunto de reglas que regulan el buen uso
de la lengua. Hay que tener conocimiento de la norma, tanto para comunicarnos adecuadamente de forma oral como de forma escrita. También la lengua la podemos ver como base de la cultura. El proceso de comunicación, se hace como base de la cultura, de lo que pensamos, de lo que creemos. Y la cultura no es más que la manifestación de la expresión que tiene todo pueblo para dar a conocer la forma distinta en que perciben las cosas. También lo podemos ver como el arte y la creación de esa cultura creada por la sociedad y por ende forma parte de nuestra identidad como pueblo. Ciertamente, a la hora de comunicarnos, la cultura juega un papel fundamental porque muchas veces lo que nosotros entendemos como correcto, quizás en otra cultura no se ve como correcto y esto puede crear algún tipo de barrera. La cultura, desde que apareció el tema de los medios de comunicación, ha estado en constante cambio y también el movimiento de la misma sin necesidad de que una persona esté o se transporte a un lugar específico a través de las tecnologías, hace posible que nos comuniquemos y nos conozcamos de manera más efectiva sin estar en ese lugar. Claro, en la cultura nosotros vemos varios elementos, como el elemento comercial, también los elementos folclóricos que forman parte de, de la forma de ver y de la forma de reflejar de las culturas. Esto ha permitido que nuestra identidad como pueblos sean más originales, nos veamos rebasados en cuanto a promoción, difusión de la misma, ya que esta nos orilla, nos hace más partícipe de la misma. En algunas ocasiones los medios de comunicación sirven de manera positiva y de manera no tan positiva con lo que es el tema de la cultura y de la transmisión de la misma, de darnos a conocer. Y esta muchas veces, ese darnos a conocer se torna muchas veces de manera incorrecta, porque con los temas de promoción, especialmente en los medios de comunicación, muchas veces se promueve algunos elementos que no son verdaderamente de los autóctonos. Y ya que estamos en la parte final, la globalización y la intervención de los medios de comunicación son ejemplos de procesos que han contribuido en lo que es la cultura de manera global. Eso es para tener una idea un poco general de los aspectos globales de la lengua, Anderson, y básicamente pues me gustaría saber si tiene, antes de continuar, alguna pregunta o alguna duda. Me puedes hacer la pregunta a través del chat para podértela contestar. ¿Hay alguna pregunta? Bien, si no tenemos preguntas, entonces sería fenomenal que estemos pendientes a la realización a tiempo de las actividades, que recuerden que pueden a través del foro de dudas externar cualquier situación que yo de manera muy rápida voy a estar contestando las inquietudes. También es sumamente importante que participen en los documentos o en los espacios, en los espacios colaborativos que tenemos disponibles en la plataforma, que son los espacios que nos van a permitir a nosotros
poder hacer un trabajo colaborativo con los diferentes compañeros que forman parte del curso, la misma participación en el foro académico, también la participación en la wiki. Es importante que revisen todos los apartados que se encuentran en el curso. Tienen muchísimas explicaciones de cómo pueden realizar las tareas, cómo pueden contestar un cuestionario. Tenemos videos ahí que le explican cómo contestar el cuestionario y obviamente prepararse para la realización de su trabajo final, hacer todas esas actividades en el tiempo correspondiente para que cuando se llegue el momento de tomar la prueba escrita, entonces estén lo mejor preparados. Gracias por su participación y espero que tengan un feliz término de la noche. Nos vemos en el curso virtual y nos seguimos leyendo por esa vía. Hasta luego.